Entonces, es importante poder tener eso en cuenta. Igual que empiezo a grabar la clase para que la pueda subir yo a YouTube y poder, para los que no se conectaron, pues que puedan ver. Entonces, elemento o sistema constructivo manufacturado y posteriormente transportado para su puesta en obra, ¿verdad? Realmente este es el futuro en construcciones, lo que es prefabricado, ¿verdad? Y hay de todo, hay variedad en prefabricados. Y la losa que nosotros vamos a ver en este caso es losa prefabricada. Dice como su nombre lo indica, la losa prefabricada es aquella cuyos elementos han sido fabricados previamente, es decir, que no han sido fabricados en obra, ¿verdad? Existen en la actualidad una gran variedad de sistemas, pero en este caso vamos a hablar de la losa prefabricada de vigueta y bovedía. Por ejemplo, aquí nos mencionan varios. Este es el que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Como sistema prefabricado, pero existe también las viguetas y las moldes LK y la doble T y la vigueta placa también, que son otros sistemas. Dice acá, por su simplicidad, importancia y uso en viviendas, se aborda el sistema de losas conocido como vigueta y bovedía, que es la que más se utiliza en obra. Luego pasamos a la siguiente y vamos a ver ya el sistema. Dice el sistema de losa, vigueta y bovedía es un sistema compuesto básicamente por viguetas, bovedías, rigidizantes, electromalla, bastones y capa de comprensión. Estos son los elementos, ¿ya? Entonces, si yo les preguntara en examen cuáles son los elementos de una losa prefabricada, vigueta, bovedía, rigidizante, electromalla, bastones y capa de comprensión para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y dice acá, varias empresas fabrican este tipo de losa. En este caso se hará referencia a la fábrica de Monolith. Monolith es una empresa que se dedica al 100% a la fabricación de losas y de muros también. Entonces, en este caso estamos viendo la de Monolith, ¿verdad? Y aquí nos aparece un detalle. Voy a ir marcándoles para que ustedes vayan bien. Entonces, aquí tenemos la bovedía, ¿verdad? Que esta viene siendo la forma de un block, solo que esta se equivoca acostada. Esa bovedía es la que nos va a permitir poder abarcar espacios. La vigueta, esta vigueta, su función es la de unir una bovedía con la otra y esta trabaja a tensión, ¿verdad? Esta es la que, por ejemplo, si yo llegara a tener un peso acá, esta bovedía es la que sufriría o soportaría el peso que yo le esté colocando. Tenemos la electromalla, que la electromalla es una cuadrícula, ¿verdad? De hierro electrosoldado, la cual funciona como amarre a la hora que yo haga la fundición de concreto, ¿verdad? Esta fundición de concreto que ustedes ven acá y la de fundición de concreto que queda aquí abajo. Entonces lo que hace es que la electromalla logra abarcar esa parte de comprensión y al tener la electromalla colocada lo que hace es amortiguar la carga y no hacer que el concreto se vaya a rajar, ¿verdad? En algún punto. Tenemos también lo que son una ventaja bastante marcada en lo que es la losa de prefabricada, es el uso de madera, ¿verdad? Entonces, únicamente coloco madera donde voy a tener una vigueta, ¿ve? ¿Se dan cuenta aquí? Usé un tablón, un larguero y el poste, ¿verdad? Entonces, ya no coloco como en la losa tradicional, que en la losa tradicional va acá 60, 50, de 50 a 60 centímetros. Entonces, en este caso, la madera es menos, ¿verdad? Porque solo estoy ubicándola donde hay vigueta. Y entonces acá nos hacen referencia a cada uno de los, a cada uno de los elementos. Dice, son vigas secundarias o nervios que soportan las cargas de la losa y las transmiten a los apoyos, ¿verdad? Esa es la función de la vigueta, que es esta parte de acá que yo les había mencionado, ¿verdad? Está de acá. Bueno, la vigueta dice, constituyéndose de esta forma, es un elemento estructural principal de la losa. O sea, ese les decía yo que es como el nervio de la losa. Tienen diferentes medidas.
La base, esta que hace referencia aquí, es esta base de acá. Es el patín. Esta mide 12 centímetros de ancho y una altura de espesor de 5 centímetros. ¿Verdad? O sea, la estructura viene así. Y esta posee 12 centímetros en esta parte de acá. Y aquí posee 5 centímetros. Y viene la forma del hierro, ¿va? Que es un hierro electrosoldado con una varilla acá y el hierro como en forma de triángulo, ¿verdad? Entonces, así viene la prefabricada de la vigueta. Pueden variar los grosores, ¿verdad? Al final pueden ser 15 de ancho, 20 de ancho, 25, dependiendo de qué ambiente es el que se desee cubrir. Luego están las bovedías, que eran estas de acá, que hay algo muy interesante en bovedías y lo vamos a ver ya en imágenes. En este caso, pues, esta bovedía es del sistema Monolith y pueden ser de pómez o pueden ser de Duropor. Ya les voy a enseñar una imagen ahí de cómo lucen ambas. Y a veces uno piensa que por ser de Duropor no va a funcionar, pero ya les voy a explicar. Y el rigidizante, que el rigidizante es el único elemento que se realiza en obra. ¿Va? Son sistemas de elementos colocados en sentido perpendicular a la vigueta que sirven para estabilizar y reducir los esfuerzos de la vigueta, así como minimizando las vibraciones de la losa. Este elemento se colocará en un espaciamiento no mayor a 1,50 metros. Entonces eso tomarlo en cuenta cuando estemos realizando nuestro plano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, y los bastones, ¿va? Los bastones, ¿se acuerdan cómo se calculaban los bastones? Pregunta a alguien de los que están, ¿se acuerdan cómo se calculaba un bastón? ¿Alguien ahí? Carlos Grave. Silma o Derek, contesten. ¿Cómo se calculaba el bastón? ¿Era L cuartos o L quintos? L cuartos. L cuartos, ¿verdad? Exacto. Entonces, en la losa prefabricada es lo mismo, ¿verdad? L cuartos. Para poder tener ese cálculo. Y ya vamos a ver cómo va. Entonces, veamos a continuación. Aquí vemos que están las viguetas, ¿va? Estas son las viguetas, las que van en este sentido. ¿Sí? Estas son las viguetas. Estas que veo yo por acá son las bovedías, ¿verdad? Las bovedías. Y el rigidizante nosotros lo vamos a colocar en el lado opuesto al de las viguetas. Por ejemplo, si la vigueta va en este sentido, entonces mi rigidizante va a estar en este sentido, ¿sí? Entonces yo voy a colocar rigidizantes. ¿A qué distancia decía ya? No mayor a 1.5. ¿Estamos? Es importante que lo tomen en cuenta porque el rigidizante lo que va a hacer es que no vibre demasiado la losa, porque estas losas de por sí, por la vigueta que tiene vacíos acá, ¿ven? Estos vacíos que tiene la bovedía, esos vacíos que posee la bovedía genera vibraciones. Entonces, si yo no coloco bien mi rigidizante, lo que voy a causar es de que mi losa se va a vibrar demasiado. Una de las cosas que deben de tomar en cuenta cuando estemos modulando es que esta modulación de un ambiente va a ser diferente a otro ambiente. O sea que aquí vamos a ir modulando por ambientes, ¿verdad? No es como en la losa, bueno, en la losa tradicional también, pero podíamos abarcar, por ejemplo, un baño, o podíamos abarcar un pasillo o algo por el estilo. En este caso, pues no va a ser así, sino que vamos a modular cada ambiente. Entonces dice, y los bastones, dice, son refuerzos que absorben la deflexión ocasionada en los puntos de apoyo. O sea, la longitud de este elemento se calcula igual al empleado en la losa tradicional, ¿verdad? Lo mismo. Es una varilla de 6.20 metros, perdón, 6.20 milímetros de diámetro grado 70 que se coloca sobre la electromalla. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir bastoneando. ¿verdad? Recuérdense que el bastón se calculaba y se ponía a cada 25 centímetros. Estamos ahí, entonces vamos a pasar a lo siguiente. La electromalla. Dice,
Es el refuerzo que se coloca dentro de una fundición de 5 centímetros de concreto y su función será trabajar el refuerzo por temperatura. O sea, lo que hace es evitar el agrietamiento en el concreto, ¿verdad? Dice acá, se fabrica con varillas de hierro grado 40, formando una cuadrícula ya sea de 15 por 15. Y su presentación viene en planchas de 2,35 por 6 metros. Vamos a ver. Y aquí nos habla de las ventajas. Aquí les decía yo, ahorro de hasta el 85% en formaleta en madera, ahorro de tiempo en la ejecución de la obra, menor costo por metro cuadrado, ahorro de mano de obra habilitado y armado de acero de refuerzo. Eso es muy importante, no requiere mucha estructura de acero. Ahorro de alambre recocido en amarres. También la reducción de desperdicios es menos. Se mejora la calidad de construcción, no requiere mano de obra especializada, mejor control del material en la obra y es un sistema más limpio y seguro. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una sección típica, ¿verdad? Vean la distancia que yo tengo que colocar de vigueta a vigueta, es de 60 a 75 centímetros. Cuando nos dan un rango así, lo recomendable es ir jugando según las dimensiones del ambiente, ¿verdad? Lo que queremos es de que la bovedía nos cubra todo el ambiente. Entonces tenemos aquí diferentes tipos de bovedía. Esta es de la empresa Mopresa. Esta es la de Monolith y también la de Precom. Yo considero que y con la que yo he trabajado es con la de Precom, ¿verdad? Entonces ahorita ya hay varias empresas, pero estas son las principales de las cuales podemos mencionar. Entonces acá dice, cuando la losa de entrepiso debe considerarse la ubicación de los muros del segundo nivel, de no coincidir debe colocarse doble vigueta para su carga, iniciando en este punto la modulación y colocando. Entonces, por ejemplo, si yo arriba de mi losa va a ir un muro, por ejemplo, aquí va un muro, ¿verdad? Y abajo no tengo nada, entonces yo considero colocarle doble vigueta. Al colocar yo doble vigueta, lo que estoy haciendo es amortiguar el peso sobre la vigueta y no sobre la bovedía, porque la bovedía tiene espacios vacíos, entonces esa puede sufrir una deflexión. Entonces lo ideal es colocar una doble vigueta. Dice la forma de la bovedía varía según la empresa que la fabrica. Se presentan aquí algunos modelos, que era lo que habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a entrar al ejemplo de la modulación. Para realizar el ejemplo, se tomará en cuenta que la bovedía tendrá un alto de 12 centímetros, 48 de largo y 25 de ancho. Y la capa de comprensión debe ser de 5 centímetros con un peralte final de 15, una losa de 15 centímetros de alto. Entonces dice acá, para modular una planta con este sistema se deben tomar en cuenta varios aspectos. Primero, las viguetas siempre irán apoyadas en la longitud más corta del área a cubrir sobre muros de carga a través de una solera final o viga. Eso es un dato muy importante y lo vamos a ver en este ejemplo. Voy a ir bajando para que lo veamos. Entonces, dice el lado más corto, ¿verdad? Entonces, si es el lado más corto, tengo 320 acá y tengo 360 acá. ¿Cuál es el más corto? 320, ¿verdad? Entonces empiezo a modular hacia allá, ¿sí? Empiezo a hacer toda mi modulación en el lado más corto y no en el lado más largo, porque entonces si lo hago hacia acá, en el lado más largo, entonces voy a tener mis viguetas más largas y por ende mi losa va a tener puntos de flexión porque estoy cubriendo un lado muy largo. Entonces lo ideal es trabajar con lados pequeños. Dice el siguiente. El arranque o inicio de la modulación se medirá del rostro del muro 54 centímetros al eje de la vigueta, ¿verdad? O sea que si yo estoy acá iniciando, yo debo de correrme los 54 centímetros que está explicándome en esta parte. La separación entre viguetas será de 60 centímetros, ¿verdad? Aquí, ¿ven? A eso se refiere esta medida de acá. O sea, tengo vigueta acá
y tengo vigueta en esta parte de acá. Entonces la separación será de 60 centímetros. Dice, la vigueta tiene 12 metros de ancho, 12 centímetros de ancho y una longitud de 6 metros normalmente, aunque puede variar 3 metros hasta 9 metros, dependiendo la situación, ¿verdad? O qué es lo que se requiere. Dice, se debe incluir un rigidizante perpendicular a la vigueta por cada 1,50 m. Debe acompañarla a la modulación de detalles para que podamos observar. Y en este ejemplo yo les voy a dar los detalles, ¿verdad? Entonces veamos. Veamos acá el detalle. Normalmente cuando vayamos a hacer el plano, yo no necesito que ustedes vayan a colocar todas las bovedillas, ¿verdad? Como está en este ejemplo, está claro. Solo me van a modular una fila, ¿verdad? Con las bovedillas y sus divisiones, y ya los demás lo dejan solo con las viguetas, o sea, solo con vigueta, vigueta, vigueta y vigueta. Ya no van a modelar todas las, porque entonces lo que hacemos es saturar el plano y ya no es muy legible, pero al yo modular una fila, ya estoy dando el ejemplo a los demás. Entonces, vamos a empezar viendo el detalle 1, ¿verdad? Detalle 1 me voy a ubicar ahorita en esta parte de acá, incluso aquí me lo aseguran, y ustedes en su plano así lo van a hacer. Entonces, el detalle 1 es cuando yo tengo una bovedilla y la estoy montando en una viga. Esta es mi viga, ¿verdad? Toda esta es mi viga y yo estoy haciendo ese montaje en la viga. Entonces, ese detalle, ¿cómo lo visualizo? Aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí está inicio de modulación. Yo tengo acá mi bovedilla, ¿verdad? Tengo acá mi viga y estoy iniciando una modulación acá. Entonces, ahí está el detalle de cómo inicia mi modulación. Este detalle ustedes lo tendrán que dibujar, ¿verdad? Y luego, ¿cómo va? Ya la vigueta y luego seguimos con la toda la modulación que procede, ¿verdad? Entonces, este es el primer detalle, ¿sí? El segundo detalle es este de acá, ¿verdad? En este detalle es importante que ustedes lo vean porque aquí yo estoy montando mi vigueta sobre la viga. Aquí está la viga y aquí viene mi vigueta. Entonces estoy haciendo un montaje, ¿verdad? De vigueta y muro o viga si lo queremos ver así. Y aquí está el ejemplo, ¿vean? Aquí viene toda mi vigueta, ¿sí? Y aquí está mi viga. Entonces, el armado, vean que este es el concreto reforzado que trae mi vigueta. Y este trae un pin, que es el que voy a dibujar a continuación con color rojo. Este pin es el que va a ir anclado en mi viga, ¿verdad? Y la electromalla, que voy a colocar con amarillo, trae estos pines, que ya lo trae acá y yo lo voy a modular siempre amarrado a lo que es mi vigueta, mi viga, perdón. Y con color verde les voy a traer el bastón, que el bastón, como dijeron, está acá, ¿verdad? Entonces el bastón es importante porque si se acuerdan en vigas, el área a deflectar siempre va a ser esta, el área crítica, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un peso acá, el área que puede sufrir una grieta puede ser esta, ¿eh? Esta es el área crítica. Por eso es que en las vigas se confina más acá los estribos, porque a la hora que suceda algo, estas son las... Si esto logra ceder, entonces esto cae, ¿verdad? Automáticamente cae la losa. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos con el siguiente detalle, que el siguiente detalle sería el número 3. Y el número 3 está aquí abajo. Que eso normalmente lo van a notar ustedes. Más o menos, esta vigueta tiene 48 centímetros. Si yo empiezo a modular acá, los 48 centímetros únicamente me va a llegar más o menos ahí. Entonces no me va a alcanzar para poder montar este pedazo en la viga. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues veamos en el detalle. En el detalle número 3 nos explica
algo importante, ¿verdad? Y aquí podemos ver, entonces, permítame, me pasé. Vamos a ver, es esta parte de aquí, aquí está. Entonces aquí podemos observar, aquí se puede observar, vean, que la bovedía solo llegó hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos con este espacio? Yo tendría que colocar en obra, tendría que colocar mi tablón acá para cubrir esa área y un paral y poder fundir de concreto, ¿verdad? Para que no quede vacío. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta y así se puede anclar de esa forma. Entonces es puro concreto, siempre y cuando no, aquí nos dice 12 centímetros, que fue lo que se pasó, pero si ya son 30, yo aconsejo siempre colocar algún tipo de estructura, ¿verdad? Que vaya anclado a mi viga y que vaya anclado a lo que es mi electromalla. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Luego vamos al otro detalle, que el otro detalle es el número 4, que este es un montaje entre lo que es bovedía y vigueta, ¿va? Que es el montaje normal, el corte típico le podemos llamar, que es este de acá. Vamos a ver, es este, ¿eh? Entonces tengo mi bovedilla y tengo mi vigueta. Entonces es un corte típico, así le llamamos, porque es un corte que, pero es importante que lo tengan presente. Luego vemos el otro detalle que sería el de qué pasa con mi unión de bovedilla y rigidizante. Tomen en cuenta esta simbología, es bastante importante. ¿Ah? Estas pueden usar ustedes para las viguetas, estas pueden usar ustedes para las bovedillas, esta que están asurando ellos acá para las vigas, ¿verdad? Y esta que ustedes ven acá, que es la que voy a hablar ahorita, para lo que son los rigidizantes, ¿verdad? Entonces, esa simbología bastante práctica la podemos hacer. Entonces, el ejemplo número 7 del que les voy a hablar, el detalle 7. Yo creo que vamos a ver, ¿cuál era? Detalle 4, perdón. No, 5 era. Ah, no, perdón, me salté al 7. Mejor voy a hablarles del 5. Es este de acá. El detalle 5 es cuando pasa una vigueta, pero viene una viga principal, ¿verdad? Entonces, esa modulación la vamos a ver en el detalle 5. Entonces, aquí está el detalle 5. Entonces, viene aquí mi vigueta, vean cómo pasa acá mi vigueta y cómo se interrumpe, porque tengo la viga acá. ¿Ve? Tengo mi viga acá y continúa mi vigueta. ¿Sí? Entonces, es importante. ¿Y qué es lo más importante en este detalle? El anclaje. ¿Sí? Vean cómo anclo esta unión con esta otra y cómo anclo mis viguetas. Eso es importante cuando yo estoy teniendo una viga que pasa, una viga principal que pasa en el ambiente. Vamos con el detalle 6. Y el detalle 6 nos muestra la unión de mi bovedía con esa viga principal. Entonces vamos a ver el detalle 6. Aquí está el detalle 6. Entonces aquí yo tengo mi modulación de viguetas, solo que viendo las de costado. Y vean aquí cómo anclo esto, ¿ve? A lo que es mi vigueta. Y siempre en la viga monten la vigueta sobre la viga principal, porque eso va a ser de apoyo. Es este pedacito que ustedes ven acá, que está siendo montado en la viga, ¿verdad? Y por último, tenemos el detalle 7, que era el que les decía, el rigidizante. Que el rigidizante es el único elemento que se realiza en obra para este tipo de losas. Entonces, para ello, si se dan cuenta, tengo mi tablón, tengo mi larguero y tengo mi puntal. Porque entonces yo hago mi mochetilla, esta mochetilla que ustedes ven acá, esa sí se fabrica en obra y se funde, ¿va? Esa ya se funde con
con la empresa que se vaya a fundir, o bien con con el concreto que se haga en obra. Entonces dice, la finalidad de los detalles es facilitar el trabajo del constructor en obra, se debe completar con todo tipo de indicaciones y especificaciones. Recomendación dice, es importante conocer las diferentes propuestas de las empresas, así como el rendimiento, estas son cualidades muy importantes, capacidad, usos y aplicaciones de los materiales a emplear, ¿verdad? Entonces, esa sería la losa. Les voy a proyectar un ejemplo de la losa prefabricada. No sé si lo tienen ahí en pantalla. Se visualiza un PowerPoint que tengo ahí. ¿Están todavía ahí? Sí, profe. Va. Entonces tenemos aquí la losa prefabricada, ¿verdad? Aquí están sus elementos. El concreto que lleva son 5 centímetros. Regularmente es el F'(C). El F'(C) que está acá es de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la resistencia al concreto, ¿verdad? Opcionalmente. Y esto por el momento, no, yo siempre hago pruebas de concreto con los jóvenes en estas fases. Esta vez no se pudo hacer por la situación, pero tengan pena, cuando regresemos, todo lo que se tengan dudas, vamos a regresar con un plan de refuerzo para complementar esa parte, ¿verdad? Entonces, todas las actividades físicas que se tenían que hacer, pues, se tienen que hacer al momento que regresemos. Entonces, ese es el concreto con 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es el concreto estándar que se trabaja, la separación de viguetas, el uso de la bovedía y el elemento prefabricado, que es la malla electrosoldada, que puede ser de 6 por 6 pulgadas o puede ser de 10 por 10 pulgadas, con un F'Y de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese F'Y es la resistencia del acero, ¿verdad? A fricción. Entonces, pasamos a cómo se comportaría ya en obra. Vean ahí. Vean ahí cómo está en obra. Aquí están las bovedillas, perdón, las viguetas. No, bovedillas, perdón. Y estas son las viguetas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos la modulación, verdad? Siempre utilizando el lado más corto. Y aquí ya lo vemos en obra, ¿verdad? Ahí ya vemos el armado. Ahí tenemos el armado de vigas, ¿verdad? Que es lo primero que se hace. Y aquí ya tenemos la modulación en obra de lo que son la bovedilla y la vigueta. Y aquí ya los cuates ya están terminando de colocarla. Si se dan cuenta, es como ver un bloque, la bovedilla, ¿verdad? Y van modulando siempre en el sentido más corto. Y esta es una viga que está pasando. Vean el comportamiento de la viga y aquí van las viguetas. ¿Ven? Esta es la vigueta y esta es la otra vigueta, y cómo el anclaje en ellas lo vamos a detallar en los planos, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo donde ya está armado y vean cómo se puede observar ahí a la losa, ¿verdad? Aquí tengo otro cuando sean solo viguetas. Y aquí ya cuando estamos echando la fundición, que si se dan cuenta, pues en este caso, esta losa está pobre. Para mí, en este sentido, está pobre en cuanto al hierro que lleva como compresión, ¿va? Porque si se dan cuenta, la electromalla, o solo tiraron varillas y no colocaron electromalla. Eso es muy importante porque entonces si no se fisura la losa. Y por último, la bovedía, que existen dos tipos, ¿verdad? Está la de concreto y está la de Duroport. Y aquí lo podemos ver, ¿va? Esta es la de Duroport y esta es la de concreto. ¿Qué diferencia hay? Es bien marcada y es el área a cubrir, ¿verdad? Con estas yo cubro áreas de hasta 6 metros y con estas yo puedo cubrir área de hasta 8 metros, ¿verdad? Y otra cosa es el peso, porque aquí cubro área, pero soporto menos peso. Y en esta cubro poca área, pero soporto más peso, ¿verdad? Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, esa es la clase en cuanto al prefabricado,
¿verdad? Y en su plano, pues pásense en este que yo acabo de explicar, ¿verdad? Y van modulando áreas. En este caso lo vamos a aplicar al segundo nivel, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho no hagan, en la tradicional no hagan todo, sino que vamos a estar trabajando únicamente el segundo nivel? Entonces, por ejemplo, en este ya lo trabajaron ustedes en losa tradicional, ok, entonces el segundo nivel lo vamos a trabajar en losa prefabricada y van a hacer sus detalles, ¿verdad? Entonces, para esta entrega, yo no necesito que me coloquen el segundo nivel, aunque en un plano formal sí van los dos niveles con toda la estructura, pero sí necesito que vaya el segundo nivel de la casa y a un lado todos los detalles que ya les mencioné, ¿verdad? Eso sería, no sé si hay dudas para poder solventar dudas, que ya tengo, ¿qué? 5 minutos para poder resolverlas. ¿Alguien que tenga dudas? Si no hago preguntas. ¿No hay dudas, jóvenes? A ver, Silma, ¿no hay dudas? Wilder, Davidson, Profe, en la cuénteme. mañana yo estaba así divagando en Twitch, ¿va? ¿Conoces Twitch? Bueno, no. Pero vi un programa que se puede hacer el 3D y el plano al mismo tiempo. Sí, es Revit. No, Archicad. Archicad. Sí, Archicad también, Sí. pero maneja estándares, no son de la ISO, sino que de la ISO, sino que maneja estándares alemanes y creo que hay que descargarle un plugin para estándares estadounidenses. Sí se puede trabajar, se puede, pero dentro del plan no lo tenemos. Pero si no, cuando regresemos, porque realmente ahorita no puedo abarcar programas, porque como no todos tenemos máquina, entonces me es difícil, Ya. pero sí lo voy a tomar en cuenta y de repente lo vemos cuando regresemos. Es un programa bastante Sí, fácil de trabajar. sí, porque vi que estaba trabajando el señor estaba trabajando su plano, pero se metía a otra ventana y ya lo tenía en 3D. O sea, Exacto, modificaba algo en el plano, se modificaba ya en el... exacto, sí, ese es el programa, puede ser en Revit o puede ser Archicad, ¿verdad? O sea, hay programas que son completos. Exacto. Gracias por la observación. Lo vamos a ver, no tengan pena. Sí, profe. Entonces, de la clase, ¿alguien que tenga dudas? Creo que sí, se logró el objetivo ahí, explicar cada detalle, cómo funciona y todo eso, ¿verdad? Y este bimestre, esta era la clase que tenía pendiente, este bimestre entramos a ver instalaciones. Entonces, la próxima semana la clase será sobre instalación de drenaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todos esos detalles. Para aquellos que no tienen compu, ya saben, poderlo realizar. Entonces, los que no tienen compu van a tener la ventaja porque no van a realizar los detalles, solo necesito que realicen la losa. Ahora, los que tienen compu, sí necesito que tengamos estos detalles, ¿verdad? Porque el próximo año, cuando ustedes vayan a práctica supervisada, esos detalles les van a servir porque hay constructoras que trabajan mucho con prefabricado, entonces los van a poner a dibujar esos detalles y si ustedes ya lo tienen, enhorabuena, se ahorran ese tiempo. Entonces, ¿alguien más? Quisiera escuchar a los demás, Derek, a Cristian, Donaldo, Alpar. No hay Ahí dudas. está, claro, profe, ahí entendimos. ¿Sí entendieron, ma? ¿Por qué hoy no puso su cara, teacher? Ya ando despeinado. Entonces la clase va a quedar grabada igual y se las voy a estar subiendo, jóvenes. ¿Verdad? Entonces, si no hay dudas, lo dejamos hasta ahí. Un gusto volverlos a escuchar y nos vemos la próxima semana, día martes. Voy a realizar otra vez la clase y vamos a estar abarcando temas ya de instalaciones. Posiblemente, bueno, ya nos queda mucho tiempo, pero yo les voy a estar ampliando la información entonces.
Profe, el libro que está usando usted ya lo mandó en el Classroom, ¿va? Exacto, ahí está. Esta es una tesis, ¿va? Pueden usar el libro verde también, ahí aparecen detalles, aparecen ejemplos también, ¿verdad? Exacto. Entonces se va a cortar, ya queda un minuto, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Y éxitos ahí. Y cualquier duda está el chat en WhatsApp. Estamos ahí entonces. Pasen feliz tarde. Igualmente, Es, profe. Muy bien. lo enseñamos, teacher.